Vivimos en una generación acostumbrada a los grandes eventos globales, cosas que no se habían visto nunca antes al menos en los últimos 50 años hemos visto esto. Y bueno, hace unos días pudimos ser testigos de la inauguración del Mundial de Fútbol. Esta inauguración fue seguida aproximadamente por 1.200 millones de espectadores alrededor del mundo. ¿Se puede usted imaginar? Esto significa que de todas las personas que viven en el mundo, todas las personas, chicos y grandes, niños de cualquier raza, en cualquier lugar, o sea, de todos los que viven en este planeta, 1 de cada 7 estuvo viendo este evento tan significativo para todos los que viven y aman el fútbol, ¿verdad? Esto significa entonces que tuvo una gran penetración, una gran audiencia. Para ponerlo en perspectiva, uno de los eventos con mayor audiencia es el Super Bowl. Cada año el Super Bowl es considerado uno de los eventos deportivos más importantes del mundo. El último Super Bowl registró alrededor de 600 millones de espectadores, de los cuales aproximadamente 125 fueron solo en Estados Unidos. Es decir, que la inauguración duplicó la audiencia de un Super Bowl. Como usted puede notar, son cifras impresionantes. Nunca antes en la historia había sido tan fácil que millones de personas observaran simultáneamente un mismo evento. Sin embargo, por muy impresionante que sea esta audiencia de 1.200 millones de personas, existe un acontecimiento futuro que tendrá aún una mayor audiencia de espectadores. La Biblia lo registra cientos de años atrás, pero ese no se ha cumplido y tendrá no solamente una audiencia de 1 de cada 7 personas de los que viven en la tierra, sino cada habitante podrá ver con sus propios ojos este gran suceso. Y sorpréndase, no será necesariamente transmitido por televisión ni dependerá del internet, que igual y pudiera ser que sí lo transmitan, pero tampoco necesitará satélites, no requerirá plataformas digitales y aún así será visto por cada habitante de la humanidad al mismo tiempo. Y este gran acontecimiento que la Biblia comenta o registra es que un día nuestro Señor Jesús regresará en gloria y cuando esto ocurra no habrá duda, no habrá confusión y no habrá manera de ignorarlo. Dice la Biblia que todos lo veremos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y lo veremos creyentes y aún personas que no han creído, naciones y pueblos, ricos y pobres, gobernantes y ciudadanos. La pregunta no es si el Señor regresará, porque la Biblia lo registra y esto sin duda se dará. La pregunta más bien es, ¿usted y yo estamos preparados para su regreso o nos estamos preparando para su regreso? Y el día de hoy vamos a hablar sobre este tema de gran importancia para los que hemos creído en el Señor, y el tema le he titulado El regreso más esperado. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, que dice de la siguiente manera: He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Lo primero que quiero platicar con ustedes es sobre el regreso del Señor Jesús, que será visible, real y glorioso. El libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan mientras él se encontraba exiliado en una isla llamada Patmos. En medio de una época de persecución y sufrimiento para todos los que habían creído, Dios le concede una revelación acerca del futuro. Dicho sea de paso, él estaba exiliado precisamente por la persecución.
Y una de las primeras grandes declaraciones que recibe en revelación el apóstol Juan en la isla de Patmos es esta que acabamos de leer. He aquí el Señor Jesús viene en las nubes y dice la Biblia, todo ojo le verá. Y este versículo nos enseña varias verdades importantes. En primer lugar, el regreso del Señor Jesús es una promesa segura. Juan no dice, quizás venga. No dice tampoco, tal vez regrese. Él enfáticamente lo dice, viene. La segunda venida no es una posibilidad, es una certeza. En segundo lugar, lo que también revela la Biblia es que será un evento visible. Cuando nuestro Señor ascendió al cielo, los ángeles lo dijeron a los discípulos. Hechos capítulo 1, versículo 11, el Señor acaba de ascender al cielo y de repente unos ángeles se paran ahí, ¿verdad? O se suspenden en el aire y de repente dan este mensaje a los discípulos diciendo, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es decir, de la misma manera que ascendió, así regresará. Pero regresará también de una manera visible. Y no será un acontecimiento secreto, no será un evento local, ni tampoco ocurrirá en solo una región del mundo. Será una manifestación gloriosa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en tercer lugar, también lo que podemos aprender respecto a esto es que será un evento que provocará una reacción universal. Porque por un lado, algunos lo recibiremos con gozo, pero por el otro, otros lo recibirán con temor, otros tal vez con arrepentimiento tardío, pero nadie podrá permanecer indiferente ante el hecho. Toda la humanidad reconocerá que Jesucristo es el Señor y ahí se cumplirá lo que declara Filipenses capítulo 2 versículos 10 y 11 cuando dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Entonces la primera vez vino como Salvador. Ahora, esta segunda vez regresará, pero como Rey de gloria, vestido de gloria y majestad. Y ante esto nuestra respuesta debe de ser estar preparados para su regreso. Y lo segundo que me gustaría hablar es precisamente darles algunos ejemplos de personas que vivieron preparadas, porque la Biblia nos muestra constantemente que Dios honra a quienes viven preparados para sus intervenciones y para el cumplimiento de sus promesas, los que están alertas, atentos, expectantes de que algo suceda. La segunda venida del Señor Jesús debe producir en nosotros esa misma actitud de los ejemplos que vamos a mostrar a continuación. Veamos pues ejemplos de personas que vivieron preparadas para que los planes de Dios se cumplieran. El primer ejemplo, Noé. Noé se preparó para un acontecimiento que aún no se veía, como es la lluvia. Durante muchos años Noé construyó el arca mientras el juicio de Dios parecía lejano. Dios le dijo, construye un arca porque va a caer agua del cielo. En ese momento podemos ver que pues la predicación de ese tiempo era una predicación, una locura. Oigan, estén listos porque va a llover. Pues nunca había llovido. ¿Qué locura era esa? La gente probablemente se burlaba y muchos pensaban que nada de esto ocurriría. Sin embargo, Noé decidió creerle a Dios y Hebreos capítulo 11 versículo 7 declara, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces podemos ver cómo Noé vivió preparado y cuando llegó el día señalado, simplemente él estaba listo. La diferencia entre Noé y el resto del mundo no fue la información que tenían, no fue el hecho de saber que venía un juicio, fue estar preparados y la preparación
puede hacer la diferencia. El segundo ejemplo son las vírgenes prudentes que estaban listas cuando llegó el esposo. Nuestro Señor Jesús contó la parábola de las 10 vírgenes en Mateo capítulo 25. Todas ellas esperaban al esposo, todas ellas tenían lámparas, todas ellas tenían la expectativa de la llegada, pero solamente 5 estaban realmente preparadas. Cuando llegó el momento decisivo, las prudentes entraron a las bodas, mientras que las insensatas que no estaban preparadas se quedaron fuera. Y la enseñanza es clara: no basta solo con saber que el Señor viene, hay que estar preparados para su regreso. La preparación no se puede dejar al último momento, no puede suceder esto. Tercer ejemplo, Pablo, que vivió esperando el encuentro con Cristo. Al acercarse al final de su vida, el apóstol Pablo no expresó ni temor ni expresó confianza. En 2 Timoteo capítulo 4 versículos 7 al 8 declaró: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y mire lo que dice, algo glorioso: y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman la venida del Señor? Bueno, a ellos también, a ustedes también, el Señor nos dará una corona. Aquí quiero hacer un paréntesis, porque hemos hablado de Noé en el Antiguo Testamento, cómo él se preparó para un juicio que vendría y vino. Vemos una parábola que, es cierto, probablemente no es algo que realmente sucedió, sino una historia donde el Señor nos da ese principio de estar preparados, y había 5 prudentes y 5 insensatas. Pero tal vez muchas personas pudieran decir: bueno, yo desde que estoy chico he estado escuchando, el Señor viene, el Señor viene, el Señor viene, y no ha venido. Bueno, el apóstol Pablo nos da la clave, porque si es que el Señor, aun cuando nosotros pasemos a la presencia de Dios, es decir, muramos, no ha venido, eso realmente es prácticamente nuestro encuentro con Él. Es decir, que si el Señor no viene en esta generación, de todas maneras tenemos que estar preparados, porque a través de la muerte nosotros tendremos que prepararnos, presentarnos más bien delante del Señor. Y es por eso que el apóstol Pablo, entendido de ello, dijo: bueno, yo ya hice lo que tenía que hacer, peleé, guardé la fe, he acabado la carrera, por lo cual ahora me toca esperar ver al Señor que me dará aquel día esa corona de justicia. Porque Pablo vivió con la eternidad en perspectiva y sabía que un día estaría delante del Señor, y esa debe de ser nuestra manera de estar preparados, vivir cada día como si fuera el último, si el Señor viene, o bien si somos llamados a su presencia a través de la muerte. La expectativa del regreso de Cristo, en el caso del apóstol Pablo, no lo hizo pasivo, lo hizo más comprometido, lo hizo más fiel, lo hizo más diligente. Y esto nos lleva a lo tercero que quiero platicar. Tenemos que estar, por todo lo que hemos dicho, preparados para el regreso del Señor Jesús. La pregunta para usted es: ¿usted está preparado? Si el Señor hoy viniera, ¿usted está listo para presentarse delante de Él? Porque la doctrina de la segunda venida no fue dada para satisfacer nuestra curiosidad profética, fue dada para transformar nuestra manera de vivir. Saber que el Señor regresará debe producir en nosotros cambios concretos en nuestra vida diaria, en nuestra perspectiva de vida. La pregunta entonces es: ¿cómo podemos nosotros vivir en este mundo, en esta vida, pero al mismo tiempo estando preparados, esperando la venida del Señor? Y es por eso que a continuación quiero compartir 4 maneras de vivir mientras esperamos la venida del Señor. Primero, debemos vivir en santidad. Pedro escribió en 2 de Pedro capítulo 3 versículos 10 y 11: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos,
y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Es decir, nosotros tenemos que estar viviendo en santidad. La palabra santidad, hace poco platicaba con un joven y hablábamos del concepto de santidad y le decía, pues prácticamente la palabra santidad significa apartados, es decir, consagrados. Ya no más voy a vivir para mis deleites, para los afanes, para el pecado, sino me aparto y vivo para Dios. En otras palabras, podemos también entenderlo como integridad. Entonces la expectativa del regreso de Cristo debe impulsarnos a alejarnos del pecado y a buscar una vida que honre a Dios. No porque nosotros a través de estas obras intentemos ganar la salvación, sino porque hemos sido salvos, nosotros tenemos que estar esperando la venida del Señor, agradándole en todo tiempo. Y cada día debemos preguntarnos, porque esto no es algo que logramos y que podemos decir, ya la hice, ahora sí me puedo portar como sea. Más bien cada día hacer un examen personal haciéndonos preguntas como esto. ¿Estoy viviendo hoy de la manera en la cual al Señor le agrada? Una segunda pregunta, ¿hay algo en mi vida que necesita ser corregida? ¿Hay alguna área que necesito rendir al Señor? Entonces, esa es la primera manera de vivir. Segunda manera, debemos permanecer fieles en nuestra asignación. No solamente conservar el estatus, ¿verdad?, de entrega, sino permanecer fieles en la asignación. Porque nuestro Señor Jesús enseñó repetidamente acerca de los siervos que esperaban la venida de su Señor. La enseñanza es sencilla. Mientras esperamos, debemos permanecer trabajando, haciendo lo que el Señor nos ha encomendado. ¿Qué implica estar trabajando? Implica estar siempre sirviendo en un área al Señor, amándole, predicando y discipulando. No sabemos cuándo el Señor regresará, pero sí sabemos cómo quiere Él encontrarnos. Quiere encontrarnos siendo fieles, y la mejor manera de esperar a Cristo es obedecerle hoy. Todos podemos hacer algo, aún en nuestras mismas redes sociales, a nuestros vecinos y familiares, hablarles del amor del Señor, orar por ellos, servirles de una u otra manera, y por qué no involucrarnos también en el servicio en la iglesia. Tercer cosa es, debemos vivir con esperanza y no con temor. Para el creyente, la segunda venida no es una amenaza, debe de ser una esperanza gloriosa. Tito capítulo 2 versículo 13 la llama la esperanza bienaventurada. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre. ¿Qué hay en nuestro mundo actualmente? Hay guerras, hay violencia, hay crisis, hay sufrimiento. Pero sabemos que la historia no terminará en el caos. La historia terminará en el triunfo definitivo de nuestro Señor Jesús. Y esa esperanza nos sostiene en medio de cualquier circunstancia. De antemano, la Biblia nos insta a animarnos con estas palabras. Cuando nos va mal, cuando hay una injusticia, cuando hay alguna situación de dolor, la manera en la cual podríamos animarnos, que dice la Biblia, es, bueno, el Señor viene pronto. ¿Por qué? Porque con Él viene nuestra máxima realización, el lugar preparado para nosotros. Viviendo en un lugar de injusticia, estar en el lugar de la justicia. Estar en un lugar donde hay dolor, donde hay necesidad, donde hay llanto, a estar en el lugar donde no habrá llanto, ni dolor, ni angustia, ni necesidad. Es por eso que esta esperanza nos debe de sostener. El problema es que no todos tienen la esperanza, y si no hay esa esperanza, entonces qué difícil vivir este mundo. Y cuarto, debemos compartir el evangelio mientras hay oportunidad. Todavía recuerdo hace algunos años, bastantes años, tal vez unos 25 años, había una persona que trabajaba en una aseguradora
Y de repente él se congregaba aquí y nos pasó el pitazo. Nos dijo, ¿qué creen? Se siniestró un tráiler con muchos productos. Y ese tráiler con muchos productos va a estar en esta bodega y van a estar vendiendo los productos comestibles, ¿verdad? A muy buenos precios. Y mi esposa y yo nos arrancamos a esa bodega y para nuestra sorpresa había mucha gente. Y preguntando y platicando ahí, pues había de todos los comestibles, de verdad. Por ejemplo, si un yogur valía 30 pesos, ahí valía 10. La aseguradora lo que quería era recuperar, ¿verdad?, la mercancía y lo abrieron a la venta al público para recuperar todo lo siniestrado. Pero ahí platicando entre la gente, ¿y usted cómo se dio cuenta? Porque en aquel tiempo no había redes sociales, no puse un anuncio en el radio, no puse un anuncio en el periódico. ¿Cómo se dio cuenta? No, a mí me dijo él. ¿Y a usted? No, a mí me dijo ella. ¿Y a usted? Y luego nos preguntó, ¿a usted? No, pues nos dijo aquella. O sea, todos estábamos ahí por recomendación que alguien dijo. Es una oportunidad de obtener productos a buen precio. Aviso a las personas que conozco para que ellos puedan disfrutar de estas ofertas. El evangelio es así. Lo que yo he vivido tengo que compartirlo con alguien más. La paz que he recibido la tengo que compartir en mi entorno. Pero no solamente compartimos la paz que el Señor nos da para vivir en esta vida, no solamente compartimos los principios que el Señor nos da para poder caminar en su voluntad, también tenemos que compartir la esperanza de que Él regresará con las personas que están en nuestro entorno y decirles que el Señor viene pronto y con ello nuestra máxima realización. Entonces la iglesia no está llamada a esconderse, está llamada a proclamar el evangelio. Cada día que pasa es una oportunidad para compartir las buenas noticias de salvación. La espera no será tiempo perdido. Yo no sé cuántos de ustedes ya saben, ya me conocen más o menos. Yo tengo mucho trabajo entre revisar tareas, hacer estudios, hacer predicaciones, mandar mensajes a hermanos. Yo siempre ando con mi teléfono, con mi iPad, y aquí en mi iPad traigo Biblia, traigo notas y todo. Y normalmente yo voy con un médico especialista y ese médico pues es tan bueno que tiene muchas cirugías y todo, y si usted lo cita a las 3, usted corre el riesgo de que llegue a las 4:30. Entonces ya lo conozco, no me he cambiado de médico porque es muy buen médico. Entonces, me toca cita con el doctor, ok, voy a hacer 3 horas de espacio en mi agenda, voy al doctor. Pero cuando estoy ahí, aun cuando hay revistas, cuando hay una televisión ahí en el consultorio, yo saco mi computadora o saco mi teléfono y empiezo a preparar el estudio del miércoles, o empiezo a preparar la predicación del domingo, o estoy revisando alguna tarea de teología o de consejería, y estoy ahí. ¿Sabe qué estoy haciendo? Mientras me hablan, entonces yo estoy trabajando, haciendo pendientes, y para mí es solamente cambiar mi oficina de aquí al consultorio del doctor. Que cuando el Señor regrese nos encuentre trabajando, que cuando el Señor regrese nos encuentre haciendo lo que el Señor nos ha llamado a hacer, que cuando el Señor regrese nosotros le digamos: Señor, 5 talentos tú me diste, aquí están 5 y otros 5 que gané. Y Él nos dirá: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. ¿Cuántos dicen amén? Quiero ir concluyendo diciendo que cuando la inauguración del Mundial reunió a 1.200 millones de espectadores, el mundo habló de un acontecimiento histórico. Y ciertamente lo fue, pero llegará un día mucho más extraordinario, un día en que no serán 1.200 millones, tampoco serán 2.000 millones, no será solo en algunos continentes, la audiencia será toda la humanidad. La Biblia dice que todo ojo le verá, y esto quiere decir que los niños lo verán, los ancianos lo verán, los gobernantes lo verán, los trabajadores lo verán, en fin, todas las naciones lo verán. Y en ese momento
ya no va a importar nada, no van a importar nuestras posesiones, van a servir de poco nuestros títulos, nuestros logros terrenales que son buenos, de antemano son muy buenos, pero en ese momento solo una pregunta tendrá un verdadero peso. ¿Estábamos preparados para encontrarnos con el Señor? Si el Señor viniera hoy mismo, la pregunta es: ¿usted está preparado para ese encuentro con el Señor? Porque no sabemos el día, tampoco sabemos la hora, pero sí sabemos que la promesa sigue vigente. Nuestro Señor Jesús regresará. Por eso, hermanos, no es tiempo de bajar la guardia, no es tiempo de enfriarnos, no es tiempo de distraernos, no es tiempo de jugar con las cosas de Dios. Es tiempo de estar preparados, trabajando en la asignación mientras Él regresa. Es tiempo de vivir en santidad, es tiempo de vivir en fidelidad, es tiempo de perseverar en la fe, es tiempo de levantar la mirada al cielo y recordar que nuestra esperanza sigue viva. Y cuando finalmente nuestro Señor aparezca en gloria, aquellos que le hemos amado, aquellos que le hemos esperado, podremos decir con gozo, tal como dice Isaías 25:9. Y se dirán aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Que cuando llegue ese día, no seamos encontrados dormidos espiritualmente, no estemos indiferentes a las cosas de Dios o por un letargo espiritual, no estemos mucho menos alejados de Dios, que seamos encontrados fieles, porque el Rey viene, y cuando venga, recuérdelo, todo ojo le verá, porque el acontecimiento más grande de la historia nunca será una final deportiva, ni una coronación, ni un evento mundial. Será el regreso glorioso de nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos esperan su venida? Amén.